día, queridos amigos, amigas. El Señor Jesucristo dijo: confiad, yo he vencido al mundo, porque sabía que sus discípulos estaban pasando momentos y etapas muy difíciles, y entonces le dijo que confíen porque Él ha vencido al mundo. Creo que nosotros tenemos que recordar esas palabras del Señor Jesús, porque nos la estaría diciendo cuando nosotros vemos las cosas que ocurren. Estamos angustiados porque la inseguridad no sabemos cómo se va a poder encarar. Esperemos que las nuevas autoridades todos puedan hacer algo por la seguridad de la población. Se vive con mucho temor, se vive con, en fin, y más cuando empieza el robo de alimentos, el robo de bebidas alcohólicas, que eso no es por hambre. Lógicamente que hay quienes en la desesperación se unen a aquellos que dicen: vamos a ir a tal supermercado y sacamos, y ahí van, y después viene todo el problema, que algunos son detenidos, y todo es así, todo es así. Y hay un temor, una inseguridad, un interrogante en los argentinos: ¿cuánto tiempo tendremos que pasar conflictos, problemas? Y esto no se está hablando de política ni en contra de nadie, eso está hablando de la situación que nos pasa. Es un tiempo también donde hemos pasado por el COVID, donde eso dejó secuelas, donde hay mucha enfermedad. Este es un tiempo en esta semana donde hemos encontrado muchas personas atacadas en la salud por un intenso frío, una lluvia y frío todo junto, tremendo. Pero hay etapas que puede ser en plena primavera, cuando tenemos el tiempo, la naturaleza, todo a favor, pero no está a favor de los conflictos, problemas familiares, las etapas de la vida que hay que vivir, los imprevistos. Y bueno, cuando estamos así, ¿cómo nos hace falta la compañía de aquellos que creen y confían en el Señor? Para que los podamos ver que ellos, confiando en el Señor, pudieron sobrellevar las dificultades. Y de esto queremos hablar. Las dificultades es muy buena cuando estamos acompañados. Y el Señor es el que nos dijo: confiad, confiemos en Él. Es el primero que tenemos que recurrir. Por eso, para todas estas cosas, no es cuestión de ver que cada uno se arregle como pueda. El sálvese quien puede, y sálvese de la forma que puede. Así que gremialistas por un lado, trabajadores por el otro, empresarios por el otro, comerciantes por el otro, y quien sea hace lo suyo para poder sobrevivir, para poder salir del problema. El problema no es económico. Muy probablemente la economía en la familia es una etapa que puede estar bien, pero los conflictos familiares son tremendos, las pérdidas, el duelo, la enfermedad. Y entonces, miren, qué bueno cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios cosas que nos invitan a confiar en el Señor. Y yo quisiera leer en el Salmo 16, 11, cómo el salmista habla de una manera tan especial, cómo nos dice. Yo leo de la versión popular en el Salmo 16, 11, las siguientes palabras: me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. En otra versión, más antigua, dice: hay delicias a tu diestra para siempre. Qué preciosa palabra, qué bien dicho. Me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Decíamos el otro día, digámosle: no, ¿por qué tengo que tener esto?
problemas tan grandes, sino a los problemas grandes, digámosle, el Dios grande que nosotros tenemos y grande en amor. Mire, hay dos cosas que nos ayudan a navegar en medio de los problemas. Y si tenemos que salir con un bote salvavidas de urgencia, hay dos remos. Uno, la oración, la comunión con el Señor, la verdadera oración con Él. Y otra, la palabra de Dios y las promesas como esta. Confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en el Salmo 18:2, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Y si nosotros vemos la diferencia entre cómo enfrenta un cristiano las dificultades, los problemas, los conflictos, la enfermedad, las luchas de la vida, y otro, y el resultado, nos damos cuenta por qué. Hay quienes crecen como la hierba después de la lluvia, quienes avanzan como Gedeón y los suyos, cansados pero seguían adelante igual, quienes ven más, saben más, nos va viendo, crecen cada vez más, viven más intensamente, hacen el bien y no se cansan de hacer el bien. Y su pasión y el celo por la gloria de Dios y porque su palabra se conozca y por el bien de los demás es muy grande. Nosotros tenemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y usted puede leer en su hogar tranquilamente, en Filipenses capítulo 2, cuando en el capítulo 19, él muestra, el apóstol Pablo, que tiene que decirle a los filipenses que tienen Timoteo en Epafrodito, dos compañeros de oro, que le están auxiliando porque él estaba en una cárcel, que era una cárcel que estaba pagando por predicar la palabra de Dios. Y era un hombre de Dios que se arriesgaba permanentemente, que decía, y si me va mal y terminan con mi vida, estar con Cristo es mucho mejor. Ya tenía subido. Y después murió en el martirio, pero mucho antes siguió haciendo una obra impresionante, hasta llegó a Italia, a Roma, a España, a Asia, a tantos lugares, y estando al último en Roma, atendía a la gente y le daba una casa alquilada porque era ciudadano romano. Pero ¿cómo empezó? Él era perseguidor de la iglesia cristiana, fanático judío, era Saulo de Tarso. Cuando el Señor se le revela y él se convierte, Señor, ¿qué quieres que haga? Y estaba perdido porque el resplandor del Señor le había dejado sin vista, recubre la vista, pero le dice a Ananías, anda, está en tal lugar, orá por él que reciba la vista, porque he aquí, él está orando. Él empezó, después de haber aceptado al Señor, a orar intensamente. Era un hombre de oración. Así que mire, he aquí, él ora. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Es como el aire. La gente recibe el sol, todo lo que da la tierra, las bendiciones de Dios, comen, beben, duermen, trabajan, descansan, disfrutan de todas las mercedes de Dios, pero nunca le hablan. No le conocen. Y esto, el cristiano a veces conoce mucho de Dios, conoce de su palabra, pero no le conoce mucho a Él y no le habla mucho a Él. Y nosotros tenemos que tener intimidad con el Señor. ¿Cómo vamos a estar vivir eternamente con nuestro Padre Celestial si acá no hablábamos íntimamente como hijos de Él? Por eso, la palabra de Dios tiene tantas promesas. Pero los hábitos distintos de oración hacen que un creyente sea como el que describíamos recién. Y hace que el otro esté invadido por el temor, por las dudas y por toda clase de apuros por no confiar. Confíen
en mí, yo he vencido al mundo. Hagámoslo de aquí en adelante, no nos separemos nunca y estemos tomados la mano del Señor, que aprendamos de Él y digámosle como los discípulos: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a hablar contigo, enséñanos a ser como Epafrodito, como Timoteo, pensando en los demás, no pensando en cómo nos salvamos nosotros, sino que los demás tienen necesidades. Y si son grandes hombres y mujeres de fe, posiblemente tengan mucha necesidad de nosotros. Vamos a aprender cómo ellos oran, cómo entienden la palabra de Dios, pero vamos a aprender cuántos lo necesitan. Y es lo que la Argentina tiene que vivir también, el pueblo argentino, ver cómo necesitamos unos a otros para salir también adelante de los problemas que tenemos. Pero los primeros tenemos que ser los cristianos, en hacer la voluntad de Dios, porque así Él nos lo pide, como lo hacían estos dos hermanos, amigos, compañeros de trabajo en la obra del Señor, en el ejército del Señor, con el apóstol. Confiemos en el Señor de aquí en adelante y que Él nos bendiga a cada uno de nosotros, sabiendo que los primeros que tenemos que ayudar, los que tenemos a mano, los que viven con nosotros, los que son muy pequeñitos y van aprendiendo, y aprendiendo que del celular, aprendiendo que solamente lo de la escuela, que es muy bueno, aprendiendo la palabra de Dios, porque nos ven a nosotros, tener comunión con Él, leer de ella, saber de ella y conocer de nuestro Dios, de todo. Vamos a ver un pequeño videito de 3 minutos, inmediatamente, ya sale, que nos puede hacer ver cómo a veces nos descuidamos. Y aquellos que sufren tanto, que están como esta gente en China, perseguidos, igual, con mucho gozo y mucho empuje, leían la palabra del Señor y la conocían de nuevo. Yo no lo voy a explicar en el video. Mejor dejen que este pastor que lo envió se lo explique a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté: si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron: bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije: están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté: ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije: ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer 2 de Pedro capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé: interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije: ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo: oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije: ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo: en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo: sí, pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije: pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo: sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé: wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije: ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron: ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije: yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron: ¿pero por qué? Y les dije: porque
Ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. A veces no puedo reír, a veces no puedo cantar, a veces se nubla mi vista y las estrellas no puedo mirar. A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final. A veces me siento caído y que no podré levantar. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar, nunca me daré por vencido para poderlo intentar. Él estará a mi lado, en sus brazos me llevará, y después de cada tormenta el sol brillará. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Jesús lo hará. Buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará.
Jesús.